Bhakti Sastri, Bhagavad Gita, capítulo 10, primera parte. Basado en las enseñanzas de su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 10, introducción. Se debe entender que el Señor Supremo está representado en todas partes de todos los universos materiales, por haber entrado en la forma de la superalma en todas las cosas. En este capítulo el Señor le dice a Arjuna: de nada sirve entender cómo las cosas existen en su opulencia y grandeza separadas. Se debe entender que todas las cosas existen porque Krishna entra en ellas en la forma de Paramatma o superalma. Desde Brahma, la entidad más gigantesca del universo, hasta la hormiga más insignificante, todos existen porque el Señor ha entrado en cada uno de ellos y los está sustentando. Existen algunas personas que dicen que la adoración de cualquier semidios le conducirá a uno hasta la suprema personalidad de Dios. Aquí se desalienta por completo la adoración de los semidioses, porque incluso los semidioses más eminentes como Brahma y Shiva representan únicamente parte de la opulencia del Señor Supremo. El Señor es el origen de todo lo que ha nacido y nadie es superior ni igual a Él. En el Padma Purana se dice: aquel que considera que el Señor Supremo está en la misma categoría de los semidioses se convierte de inmediato en un ateo. Si uno estudia a cabalidad cada una de las descripciones de las opulencias y expansiones de la energía de Krishna, puede entender sin ninguna duda la posición de la Suprema Personalidad de Dios. El Señor es omnipresente mediante la expansión de su representación parcial, la superalma que entra en todo lo que existe. Capítulo 10, primera parte, la opulencia del absoluto. En este capítulo, el Señor le explica a Arjuna acerca de sus manifestaciones y diversas opulencias. Krishna dice: ni las legiones de semidioses ni los grandes sabios conocen mi origen, ni mis opulencias, ya que en todos los aspectos yo soy la fuente de todo. El Señor también afirma personalmente que Él es la causa de todos los semidioses y los sabios. Ni siquiera los semidioses y los grandes sabios pueden entender a Krishna. Si ellos no pueden entender ni su nombre ni su personalidad, ¿qué podemos decir de los supuestos eruditos de este diminuto planeta? Nadie puede entender por qué este Dios supremo viene a la tierra como un ser humano ordinario y ejecuta actividades maravillosas y fuera de lo común. Uno debe saber entonces que la erudición no es la cualidad necesaria para entender a Krishna. Hasta los semidioses y grandes sabios han tratado de entender a Krishna mediante la especulación mental y no lo han logrado. En el Srimad Bhagavatam se dice que los semidioses y sabios pueden especular hasta el límite de sus sentidos imperfectos. Aún así no lograrán entender a la suprema personalidad de Dios. El Señor dice indirectamente que si alguien quiere conocer a la verdad absoluta, debe comprender que Él es la causa de todas las causas. La mayoría de los hombres no pueden entender a Krishna en su verdadera situación. Él desciende por su misericordia sin causa a favorecer a esos especuladores. Solo los devotos que están plenamente entregados al Señor Supremo pueden entender por la gracia de la personalidad suprema que Él es Krishna. De modo que hasta los grandes sabios concuerdan que es a la suprema personalidad de Dios a quien tenemos que adorar. Aquellos que están tratando de elevarse hasta el plano de comprensión espiritual no son personas ordinarias. Ellos son superiores a millones y millones de personas ordinarias que carecen de conocimiento acerca de la iluminación espiritual. Pero entre ellos que verdaderamente están tratando de entender su situación espiritual, aquel que puede llegar a comprender que Krishna es la suprema personalidad de Dios, el propietario de todo lo innaciente, es la persona consumada de mayor éxito espiritual. El Señor es diferente de las entidades vivientes, que están naciendo y muriendo a causa del apego material. Las almas condicionadas están cambiando de cuerpos, pero el cuerpo de Él es incambiable. Incluso cuando Él viene a este mundo material, lo hace como el mismo innaciente. En virtud de su potencia interna, no se halla bajo el control de la energía material inferior, sino que siempre se halla en el plano de la energía superior.
Las palabras Vetiloka Mahesvaran indican que uno debe saber que el Señor Krishna es el propietario supremo de los sistemas planetarios del universo. Él existía antes de la creación y Él es diferente de su creación. Todos los semidioses fueron creados dentro de este mundo material. En lo que respecta a Krishna, Él no es creado y es diferente de todo lo creado. Cualquiera que lo conozca de ese modo se libera de inmediato de todas las reacciones pecaminosas. La concepción de que en el mundo material existen aspectos favorables y otros desfavorables es una invención mental, pues en el mundo material no hay nada favorable. Todo es desfavorable, porque la propia cobertura material es desfavorable. Nosotros tan solo imaginamos que es favorable. Lo verdaderamente favorable depende de las actividades que se realizan en el plano de conciencia de Krishna. Si de algún modo deseamos que nuestras actividades sean auspiciosas, debemos trabajar bajo las indicaciones del Señor Supremo. La actitud trascendental que el devoto tiene en la ejecución de actividades espirituales es de hecho una actividad de renunciación y eso se denomina sannyasi. Aquel que actúa como una cuestión de deber porque así lo ha ordenado el Señor Supremo y que no busca refugiarse en los frutos de sus actividades es un verdadero renunciante. Todo aquel que actúa bajo la dirección del Señor Supremo es un sannyasi y un yogi, y no el hombre que simplemente adopta el traje de sannyasi o un falso yogi. Las diferentes cualidades de las entidades vivientes, ya sean buenas o malas, son todas creadas por Krishna y aquí se las describe. Inteligencia se refiere a la capacidad de analizar las cosas en su verdadera perspectiva. Conocimiento se refiere al hecho de entender lo que es espíritu, lo que es materia y su diferencia. Asamoha, la ausencia de duda y engaño, se logra cuando uno entiende la filosofía trascendental. Se recomienda no aceptar nada a ciegas, todo se debe aceptar con cuidado y precaución. Ksama, la tolerancia e indulgencia es algo que se debe poner en práctica constantemente. Satyam, la veracidad exige que los hechos se presenten tal como son sin tergiversar. El control de los sentidos significa que estos no se deben emplear para el disfrute personal innecesario. No hay nada que prohíba satisfacer las verdaderas necesidades de los sentidos, pero el disfrute innecesario de los sentidos va en detrimento del avance espiritual. El temor se debe a la preocupación por el futuro. Una persona con conciencia de Krishna no tiene temor porque por sus actividades es seguro que irá de vuelta al hogar. Ahimsa significa no violencia. Uno no debe hacer nada que ponga a otros en una situación de sufrimiento o confusión. El cuerpo humano es para la iluminación espiritual. Cualquier movimiento o cualesquiera comisiones que no fomenten ese fin cometen un acto de violencia contra el cuerpo humano. Sama significa que uno debe evitar que la mente se entregue a pensamientos innecesarios. Samata significa ecuanimidad. Se refiere al hecho de estar libre del apego y la aversión. Este mundo material se debe aceptar sin apego ni aversión. Tusti significa satisfacción. Uno no debe estar ansioso de adquirir cada vez más bienes materiales por medio de actividades innecesarias. Uno debe sentirse satisfecho con lo que sea que obtenga por la gracia del Señor. Tapas significa austeridad o penitencia. Cualquier dificultad que uno afronte voluntariamente se denomina penitencia. Puede que uno no siente inclinación por practicar ayunos, levantarse temprano, comer reguladamente, etc. Pero si está determinado a progresar en la senda de la ciencia de conciencia de Krishna, debe aceptar esas dificultades. Uno no debe ayunar con algún fin político. Eso se describe en el Bhagavad Gita como ayuno en el plano de la ignorancia. Todo lo que se haga bajo el influjo de la ignorancia o en el plano de la pasión no lleva al adelanto espiritual. Todo lo que se hace en el plano de la modalidad de la bondad sí hace que uno progrese. El ayuno que se hace en términos de las disposiciones védicas lo enriquece a uno en el campo del conocimiento espiritual. En lo que respecta a la caridad,
En el Bhagavad Gita capítulo 18, verso 5, Krishna dice, los actos de sacrificio, caridad y penitencia no se deben abandonar. ¿Qué es la caridad? Krishna dice que hay tres clases de caridad. 1. Caridad en la modalidad de la bondad. 2. Caridad en la modalidad de la pasión. Y 3. Caridad en la modalidad de la ignorancia. 1. Caridad en la modalidad de la ignorancia. Entregar el objeto equivocado a la persona equivocada en el lugar equivocado en un momento equivocado. 2. Caridad en la modalidad de la pasión. Entregar el objeto correcto a la persona correcta en el lugar correcto en el momento correcto con un motivo equivocado. 3. Caridad en la modalidad de la bondad. Entregar el objeto correcto a la persona correcta en el lugar correcto en el momento correcto con un motivo correcto. Estas tres clases de caridad son vinculantes. Por lo tanto, la mejor caridad es la caridad trascendental. En el Chaitanya Charitamrita el Señor Chaitanya dice, la caridad es para la purificación del corazón. Si la caridad se les da a personas idóneas, esa caridad lo conducirá a uno hacia la vida espiritual superior. ¿Qué es caridad trascendental? Es la más elevada de todas las actividades piadosas, aquella por la cual incondicionalmente entregamos a otros la conciencia de Krishna. Caridad trascendental significa lograr por todos los medios y de cualquier manera que otra persona encuentre a Krishna. Hare Krishna.